Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero básico, a nuestra última clase de los griegos y romanos. Lo primero que veremos es el legado griego. ¿Qué es un legado? El legado es una herencia que se transmite de generación en generación y no necesariamente es algo material, como podría ser un terreno, una casa, un auto, puesto que la mentalidad y ciertas costumbres son parte del legado recibido. El legado muestra también la importancia de la cultura como un tesoro universal para todos los pueblos. En el caso de Grecia y de Roma, ambos forman parte de la base cultural del mundo occidental hasta el día de hoy. He seleccionado un pequeño video griego donde podrán comprender mejor los legados. Veamos aquí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas.
Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, espero hayan disfrutado el video. Ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué significa ser ciudadano en una democracia? Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de tu comunidad y de la sociedad. Como ciudadano, puedes y debes informarte sobre lo que sucede a tu alrededor, cómo aportar ideas, promover y apoyar cambios, mejoras y expresar tus opiniones con libertad y respeto. La democracia surgió en Atenas y significa gobierno del pueblo. En ella, los ciudadanos podían participar de las decisiones políticas y la elección de autoridades. De la misma manera, hoy en día, cuando las personas votan para elegir cargos públicos como diputados, senadores, alcaldes o presidentes, están ejerciendo un derecho democrático, el derecho a elegir a sus representantes. Sin embargo, la democracia actual tiene diferencias con la democracia ateniense. Si ustedes recuerdan, se consideraban ciudadanos solamente a los hombres, dejaban atrás a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. Y acá, ¿no es cierto?, en la democracia que tenemos en Chile, cuando vamos a elegir y cuando vamos a votar, se considera ciudadano a los mayores de 18 años y se incluye a las mujeres. No era el caso de la democracia ateniense. Sigamos. Dentro del legado también vamos a ver un poco de lo que era la educación. Se nombraron a dos polis, las más poderosas, una es Esparta y la otra es Atenas. En Esparta se criaban a los hijos como guerreros. Desde los 7 años hasta los 18 se les instruía con el arte de la guerra. Se desarrollaban a los jóvenes mucho cosas que ahora nos parecen crueles, ¿cierto? Porque el desprecio y la crueldad eran parte de las cosas que se le enseñaban a los espartanos. A ser fuerte, a que la gente fuerte podía pisotear al más débil porque sobrevive solo el más fuerte. Se daba mucha importancia a la educación física y militar. La educación estaba en manos del Estado y bueno, los espartanos eran un pueblo guerrero y militar. Uno de los alcances que les puedo contar de esto es que los niños que nacían con alguna con algo que ellos consideraban que no era correcto. Por ejemplo, podía nacer algún niño con algún problema. Esos niños fácilmente se deshacían de ellos porque no podían ser ciudadanos espartanos. En Atenas, en cambio, el hombre debe ser hermoso física y mentalmente o moralmente. Desde los 7 años ingresaban a la escuela donde les enseñaban matemática, historia, literatura, arte. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos hoy día en el colegio tenían como una asignatura más la educación física, donde aprendían lo que es la lucha, el atletismo, y ese tipo de actividades complementaban lo físico
con lo intelectual. Y de las dos, Esparta y Atenas, nosotros, ¿con cuál nos podemos identificar más? Nosotros nos identificamos mucho con los atenienses, porque al igual que ellos, vamos al colegio, ¿no es cierto? Y nos enseñan matemática, historia, arte, literatura, educación física, y es mucho más cercana que los espartanos. Los espartanos siempre fue mucha educación para la guerra. Sigamos. La actividad que vamos a desarrollar son 4. La primera, ¿por qué crees tú que solo los hombres eran considerados ciudadanos? Si quieren pueden revisar el video nuevamente y dar su opinión. ¿Por qué se dice que la democracia es el mejor sistema para gobernar? La democracia, ¿no es cierto?, es lo que el pueblo elige. De la forma que el pueblo lo hace es a través de la votación. 3. ¿Te gustaría tener una asignatura de filosofía? Fundamenta. Ustedes ya saben que la filosofía es el arte de pensar. Hay algunos alumnos el año pasado que estuvieron en el taller de filosofía y a lo mejor en el encuentro que vamos a tener ellos podrían opinar un poquito y contarnos y darnos su opinión sobre si les gustaría, por qué, y si no les gustaría también, por qué. Número 4, ustedes me van a nombrar un juego de los Juegos Olímpicos que se realizaba antes y que se realiza ahora, que se siga practicando ahora en la actualidad. Bien, esas 4 actividades son para el legado griego. Ahora vamos a ver el legado romano. Lo primero que es el derecho romano. El derecho romano es una compilación de leyes, tratados y normativas que se fueron estableciendo en diferentes épocas de la historia de la antigüedad de Roma. Compilación de la cual evoluciona en gran medida la legislación actual sobre numerosas temáticas sociales, penales, civiles, económicas, tributarias, etc. En la imagen que está ahí podemos ver a alguien que hace de un juez, alguien posiblemente de un abogado, y tenemos a la persona que está siendo sentenciada y a un guardia que lo vigila. Muy parecido a lo que tenemos hoy día, cuando nos enfrentamos a las normas y a las leyes. Sigamos. Bien, tengo un pequeño video para que lo puedan ver sobre el legado romano. Pongan atención y aquí va. Uf, ahí está. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, 2 hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo,
Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿Nos parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Espero les haya gustado y entendido bien el video. La actividad que tenemos es la siguiente. La primera pregunta, ¿en Chile tenemos monarquía o república? Fundamenta. Ustedes eligen una de las dos. Recuerden que la monarquía está gobernada por un rey y la república está gobernada por un presidente. Y ustedes van a fundamentar ahí, escribir por qué. En Chile también existe una sociedad. En esta hay grupos que tienen muchos privilegios y otros que no tienen tantos privilegios. Siguiendo esa lógica, ¿a qué grupo pertenecería tu familia? ¿Tu papá, tu mamá, tu grupo familiar si ustedes vivieran en Roma? Fundamenten, es decir, ustedes me escriben, yo creo que nosotros podríamos pertenecer al grupo de los patricios, de los nobles, ¿por qué? No, yo creo que nosotros pertenecemos al grupo de los plebeyos, al pueblo, ¿por qué? Y ustedes me fundamentan, me dicen por qué. Otra pregunta, ¿qué opinan de las guerras? ¿Sirven? Fundamenta, ustedes me escriben ahí. Sus razones, chiquillos. ¿Por qué es importante que las leyes existan y sean conocidas por todos? Recuerden que en Roma se creó el derecho romano, donde las leyes comienzan a estar escritas para que todos las conozcan y puedan comportarse de acuerdo a ellas. Ahora, esta pregunta ustedes la van a escribir y se la van a preguntar a los papás. La primera pregunta que le van a hacer: ¿qué votarán los chilenos el 25 de octubre? La segunda pregunta que le van a hacer: ¿por qué es importante para los chilenos ir a votar ese 25 de octubre? Ahí van a tener una conversación con los papás, que nos va a ayudar bastante a comprender lo que significa ser ciudadano. Y continuamos. Explicando la historia, los romanos fueron grandes constructores. Sus creaciones se mantienen hasta el día de hoy. Observa una de estas construcciones y explica para qué pudieran ser utilizadas.
El acueducto que ustedes ven ahí, chiquillo, trasladaba agua de los ríos a las ciudades que estaban amuralladas. Las ciudades de los romanos estaban amuralladas para defenderse. Y es el acueducto el que lleva el agua. Es como sería hoy en día el alcantarillado de las casas. Sigamos. Esos son los caminos que usaban los romanos. Ellos hicieron los caminos con una ingeniería pero notable, los cuales atravesaban mucho el imperio romano. Recuerden que ellos se trasladaron, como conquistaron tantos pueblos, tantos lugares, crearon un gran imperio, también tuvieron que crear los caminos para trasladarse y llegar de un punto a otro rápidamente. Y lo que tenemos ahí abajo es el teatro. El teatro usaban muchas máscaras, se hacían para entretener a la gente y generalmente, bueno, no generalmente, siempre los que ahí actuaban eran hombres. Las mujeres no podían trabajar en el teatro. Y si era el caso de que había un personaje que era mujer, esa mujer era representada por un hombre. Bien, yo espero que hayan aprendido y nos vemos en la clase que está fijada para que veamos las dudas, las preguntas y ojalá tengan a mano su guía para que la vayan completando. Un abrazo. Nos vemos.